Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa, con el soldado que lo vigilaba. 3 días después invocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo: Yo, hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, fui entregado en Jerusalén como prisionero en manos de los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad, porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero como los judíos se opusieron, me obligaron a pelear al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo, pues os he llamado para veros y hablar con vosotros, pues por causa de la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. Permaneció allí un bienio completo en una casa alquilada, recibiendo a todos los que acudían a verlo, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios. Los buenos verán tu rostro, Señor. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando, sus pupilas examinan a los hombres. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor examina al inocente y culpable, y al que ama la violencia, Él lo odia. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Los buenos verán tu rostro, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Os enviaré el Espíritu de la verdad, dice el Señor. Él os guiará hasta la verdad plena. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién te va a entregar? Al verlo, Pedro le dice: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: si quiero que se quede hasta que yo venga, a ti qué, tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no dijo Jesús que no moriría, sino que si quiero que se quede aquí hasta que yo venga, a ti qué. Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieron una por una, pienso que ni en el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi primera petición sería que dentro de 15 días, por estas horas, ya tenemos al Papa León XIV en Madrid, ¿no? Viene a visitarnos el sucesor de Pedro. Es la primera nación que el Papa nuevo visita en carácter oficial. Yo quería pedir, hay una oración preciosa que los obispos españoles
y que yo rezo todos los días delante del Santísimo para pedir por el éxito pastoral de la visita del Santo Padre. ¿Por qué? Porque hay chispas de que puede ser malinterpretado, puede ser tergiversado sus palabras, pueden ser manipuladas. Y decía ya el Papa Benedicto XVI, esa cruz ya entra dentro del cargo de ser Papa. Por tanto, el sufrimiento ya entra dentro del cargo de ser Papa. Vamos a pedir para que realmente tenga la valentía de venirnos a predicar pues lo que es el Papa, la fe de la Iglesia, confirmarnos en la fe de la Iglesia, descubrirnos la comunión de la Iglesia y todos unidos en esos acontecimientos que el Madrid, Barcelona y las Canarias va a celebrar, el pueblo cristiano sintamos la presencia de Pedro. En segundo lugar, el Evangelio de hoy, estamos leyendo todo este tiempo el Evangelio de San Juan. Yo diría, San Juan es el evangelista del amor. Si leéis las 3 cartas que él tiene en el Nuevo Testamento, pues es donde él define Dios es amor, ¿no? Yo diría, es el apóstol del amor. ¿Y por qué digo eso? Porque el Evangelio dice que la noche antes de morir, una noche difícil para Jesús, donde por una parte amó a los suyos hasta el extremo, pero por otra parte, como pregunta Juan y Pedro, alguien le va a entregar. Es un ambiente de amor, pero también de traición. Y en esos sentimientos, Juan recosta el corazón, su cabeza en el corazón de Cristo y descubre y palpita los sentimientos de aquella noche que él maravillosamente describe en su Evangelio, en la última, narrando la última cena, y terminando en su Evangelio lo que hemos leído hoy. En su Evangelio de hoy hay 2 cosas que me gustaría que tuviéramos en cuenta. Dice, el que escribe Juan es testigo, es un testigo. ¿Por qué es un testigo? Él mismo lo dice, lo que he visto, lo que he palpado, lo que he experimentado acerca del verbo de la vida, de eso mismo doy testimonio. Y dice el apóstol Pedro, es verdad que él fue un testigo. La Iglesia primitiva no evangeliza con libros, evangeliza con el testimonio de la vida de los primeros cristianos. Ese testimonio tan precioso que hemos leído todo el tiempo de Pascua en el librito de Hechos de los Apóstoles, donde ahí nos narra, ¿no?, la fundación de la Iglesia. No es un libro de historia de la Iglesia, es un libro de la fundación de la Iglesia. Y ese libro de la fundación de la Iglesia tampoco tapa los pecados o las cosas que hay malas en la primera comunidad. Dice lo bueno y lo malo que hay en la vida cristiana. Porque la vida cristiana es una santa, católica y apostólica, y como decía Martín Descalzo, y pecadora. Si no, yo no podía pertenecer a la Iglesia de Jesús. Por tanto, el Evangelio y sus cartas es lo que él ha experimentado, lo que él ha vivido, ¿no? Recuerdo también una frase de un santo que decía, antes de hablar de Dios hay que hablar con Dios, ¿no?, que fue el fundador, el dominico fundador del Santo Rosario. Antes de hablar de Dios hay que hablar con Dios, ¿no?
Santo Domingo de Guzmán. Bueno, pues San Juan hizo eso. Lo que escribe es lo que él vivió. Y luego, pues sale como un farol. Dice, bueno, yo he escrito lo que he podido, pero si habría que escribir todo lo que Jesús ha dicho y ha hecho, no habría libros en el mundo para escribirlos. Bueno, es un poco un farol de San Juan. De tal forma, en aquella época, bueno, pues no había las imprentas que tenemos hoy, ni el papel que hay hoy, eran pergaminos, ¿no? Y por tanto, los apóstoles escriben dichos y hechos de Jesús. Los evangelios no es una historia de Jesús, no es una biografía de Jesús, son dichos y hechos de Jesús. ¿Por qué surgen la escritura de los evangelios? Os lo he predicado muchas veces, porque comenzaban el cristianismo, muchos cristianos comenzaban a bautizarse y a creer en Jesús, pero no habían conocido al Jesús histórico. Entonces piden a los testigos, que son los apóstoles, hoy escribirnos qué dijo Jesucristo sobre la familia, sobre la Eucaristía, sobre la verdad, sobre la vida, sobre el pecado, sobre el amor de Dios. Y de ahí va surgiendo los escritos evangelios que se iban proclamando como ahora mismo en las misas que celebraban por las casas. Entonces no había iglesias. Pero el esquema de la Eucaristía no ha cambiado nunca. Primero se leía siempre el apóstol o el diácono la palabra de Dios, predicaba el apóstol lo que significaba lo que habían leído y luego celebraban el pan y el vino. El esquema de la Eucaristía no ha cambiado desde el comienzo mismo, ¿no?, de la iniciación cristiana. Ha sido el alma, como decía el concilio, la Eucaristía es el alma y culmen de la vida cristiana. Sin la Eucaristía, os he dicho miles de veces, imposible ser cristiano. Un cristiano que no es eucarístico, que se borre del cristianismo y se apunta a otra cosa porque pierde el tiempo. Es una tontería. La vida se vive una vez y no perdéis el tiempo. Ahora, un cristiano eucarístico es un cristiano de por lo menos misa dominical, y un cristiano que cuando el Santísimo se expone en todas las parroquias está adorando al Señor, ¿no? Y la Eucaristía del domingo siempre es la escuela, como decía Juan Pablo II, de la vida cristiana. Yo cuando estoy confesando siempre mando la misma penitencia. Oiga, centre mucho su vida en la misa del domingo. Lo que escuche del Evangelio, dichos y hechos de Jesús, y lo que el pobre cura predique en esa misa, vívalo durante la semana. Y me dicen, pero no me manda de penitencia a rezar un Padre Nuestro. Digo, este cura no manda a rezar, este cura manda a vivir. Hay que vivir el Evangelio. Esa es la penitencia. ¿Que hay que rezar? Por supuesto, pero lo importante de la vida cristiana es vivir, oiga, es vivir la vida en Cristo. Y esa vida en Cristo la recibimos todos los días, en su palabra y en su Eucaristía. Por eso hoy damos gracias a San Juan, el apóstol del amor, que nos transmite que Dios es amor. Nos transmite los sentimientos y vivencias del corazón de Cristo. Nos transmite la vivencia, el testimonio vivo de lo que yo he visto, he creído, he sentido, he palpado acerca del verbo de la vida. De eso damos testimonio. Pues esto mismo tienes que hacer tú y yo. El mundo no necesita grandes discursos. Lo que necesita es testigos. El discurso mueve la cabeza. El testigo mueve el corazón. No lo olvidéis.
Vamos a pedírselo a la Virgen en este último sábado del tiempo de Pascua, y mañana, ojo, que es una fiesta preciosa, y me encantaría que leyerais los dones del Espíritu Santo.